Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Carlos Elizondo. Yo soy uno de los maestros de aquí de la Iglesia El Shaddai, que estará compartiendo con ustedes una clase de discipulado. Estamos basando las clases de discipulado en este libro que es Los Fundamentos de la Vida Cristiana, por el autor Bob Gordon. Si usted gusta adquirir uno de los libros, puede contactarse aquí a la Iglesia El Shaddai Austin. Pueden darle la información de cómo conseguir uno de estos. Se lo recomiendo. El día de hoy estaremos viendo una clase que se encuentra en la sección D, la clase número 2 específicamente, que se titula ¿Qué es la palabra de Dios? Se encuentra en la página 131. Le recomiendo muy altamente que por favor adquiera el libro, porque lo que hoy estaremos dando es un resumen a un nivel muy alto, donde no tiene suficientes detalles para que usted pueda aprovechar la clase al máximo, como se haría normalmente en una clase física, en una aula con los alumnos, donde hay una dinámica de preguntas, donde hay una dinámica acerca de más ejemplos. Por eso es importante que, si usted tiene la posibilidad, adquiera el libro para que de esta manera usted pueda seguir la clase junto conmigo y viendo los diferentes versículos y ejemplos que se está dando en el libro. Comencemos. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué nos dice ahí en Isaías 55, el verso 10 y el 11? Nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí podemos ver que cuando Dios dice que hará algo, su palabra se cumple. Eso que Él ha dicho, eso que Él ha mandado, se cumplirá en su tiempo perfecto. La palabra de Dios la podemos ver primeramente en la creación. Cuando hablamos acerca de la creación, podemos referirnos allí en Génesis 1, donde dice que Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. No fue necesario que Él descendiera o que Él con sus manos hiciera, sino que simplemente el poder que tiene su palabra cuando sale de su boca fue suficiente para que todo aquello que ahorita nosotros conocemos y podemos ver fuera creado por simplemente el abrir su boca y dar ese tipo de mandamiento. Dios no solo creó todo, sino que continúa manteniéndolo en orden y junto por el poder de su palabra. Esto también es muy importante, porque nos damos cuenta de no solamente lo que es el poder dar un mandato y que se cumpla, sino que también por ese mismo mandato se lleva a cabo un orden a través de miles de años, y aún sin tener que venir Él físicamente a este mundo, puede mantenerse en un orden como lo podemos ver en nuestro mundo. La palabra de Dios también en nuestra vida podemos ver muchos rasgos, muchos ejemplos. Específicamente voy a compartir aquí unos. Primeramente, la palabra de Dios es el único agente que puede penetrar en el corazón del hombre. Esto lo podemos ver en Hebreos 4, el versículo 12, cuando dice que esa palabra de Dios viene y es más cortante que una espada de doble filo. Aquí lo que estamos viendo es que esa palabra es la única que puede tener la capacidad de poder entrar hasta lo más profundo y no solamente causar algún tipo de transformación, sino que en ese momento despertar el alma, porque como ya hemos aprendido, antes de conocer a Dios, el alma vivía de una manera tapando lo que era el espíritu. Al momento de que viene y la palabra de Dios y parte lo que es el alma y el espíritu es libre para en este momento ya poder ahora recibir orden del Espíritu Santo y ser guiado a una verdad, ser guiado a lo que es el propósito para el cual fuiste creado. Todo eso se lleva a cabo con la palabra de Dios. No es la palabra de alguna persona muy famosa, no es la palabra del predicador que quizás en ese momento tú sentiste que habló verdad a tu vida, sino que fue la palabra de Dios a través de esa persona
la cual pudo llegar hasta lo más profundo de tu corazón y causar una chispa, causar algo que cambiara en ti, que cambiara lo que era tu entorno de tu vida y ahora te hizo ver de una manera diferente. Tan poderosa es la palabra de Dios. Veamos a continuación unos símbolos acerca de la palabra de Dios. Primeramente, la palabra de Dios es luz. ¿Y cómo es luz? Esta palabra de Dios nos guía y nos trae dirección. En los momentos, aún cuando nosotros sentimos que navegamos por aguas turbias, que navegamos por situaciones o contextos que no conocemos, podemos venir hacia la palabra de Dios y encontrar una luz, encontrar una dirección, una guía para cuál va a ser nuestro siguiente paso, hacia cómo debemos de proceder en tal circunstancia o tal situación, o aún en nuestras relaciones. La palabra de Dios viene a dar esa luz que sin ella estaríamos en completa oscuridad tratando de navegar y hacer cosas, aún sabiendo que quizás podamos fallar o podamos hacer lo incorrecto. La palabra de Dios viene a traer esa iluminación que tanto necesitamos. Aquí el segundo símbolo que vamos a hablar es el símbolo de agua. El agua trae limpieza y de esta misma manera la palabra de Dios puede actuar para limpiar nuestra vida, para poder traer esa limpieza necesaria. Así como el agua, cuando uno ve en los cañones, ha formado esas piedras a través del tiempo, cuando va y pasa y va limando y va perfeccionando y va creando los espacios. El agua que viene sido representada por la palabra de Dios viene a limar, a limpiar las imperfecciones, las impurezas, todo aquello que no era necesario para nuestra vida. La palabra de Dios viene a que eso pueda ser removido. Esa agua viene para poder purificar también en momento dado, para que seas preparado y listo para poder recibir lo que Dios tiene en tu vida. También vemos que el tercer símbolo aquí de la palabra de Dios es la semilla. La semilla que se ve en la parábola del sembrador, que para muchos quizás sea una parábola muy famosa, se refiere a la palabra de Dios. Cuando habla del sembrador y de la semilla que ha caído en diferentes tierras, el propósito es de que crezcan los que la oyen y reciben en sus corazones. Cuando hablamos acerca de la palabra de Dios como una semilla, es esa palabra de Dios que viene exactamente al corazón y cae. Hay muchas veces que, como en la parábola dice, hay tierras que son tierras que ya están muy duras, que son tierras que a lo mejor en un momento u otro han sido cubiertas por espinos, han sido quizás tierras donde no hay mucha humedad, donde no hay una persona receptiva hacia la palabra de Dios. Pero también al último nos habla de una tierra que es una tierra fructífera, una tierra que está lista, una tierra que ha sido labrada, que ha sido preparada para recibir esa semilla. Y cuando viene esa semilla y es cautivada en nuestros corazones y es puesta por obra, entonces ahí en ese momento nosotros empezamos a ver un fruto. De esta manera podemos ver ese símbolo de esa semilla que no solamente viene a quedarse, sino que causa una transformación, causa que algo suceda, lo cual no podemos regresar al estado que estábamos anteriormente. Es completamente nuevo, es completamente diferente lo que viene a causar la palabra de Dios. También otro símbolo que podemos ver de la palabra de Dios es fuego y martillo. Cuando hay desobediencia voluntariosa, esto es decir, cuando la persona sabe lo que está haciendo y desea ir en contra de la voluntad de Dios de una manera que ellos están conscientes, hablamos de esa desobediencia. O cuando también hay una dureza de corazón, entonces viene la palabra de Dios a ser como un fuego que purga. ¿Qué estamos hablando aquí? Cuando es sometido a fuego algún metal para que pueda ser purificado, tiene que primeramente ser sometido a un fuego alto para que toda aquella imperfección, todo aquello que estaba estorbando en cuanto a los metales
que no son los metales finos, como lo podría ser el oro, lo podría ser plata. Cuando es sometido ese pedazo de metal a un alto fuego, entonces las impurezas se esfuman, son quemadas, son purgadas, para que entonces revelen lo que es el producto puro, lo que es el producto valioso que todos conocemos. De esa misma manera, cuando viene la palabra de Dios en estas circunstancias donde la persona ha sido necia por voluntad propia o ha sido duro de corazón, la palabra viene a quemar, viene a purgar aquello que había estado estorbando en la vida de aquella persona. Y también como un martillo, ¿qué significa? ¿Qué podemos ver aquí como esta metáfora? El martillo que viene a romper. Si hay algo en un momento dado que está estorbando, siendo obstáculo, la palabra de Dios viene a ser como ese martillo que viene a romper, a quebrantar aquello que estaba deteniendo que pudiera fluir la palabra de Dios sobre la vida de la persona, aún que pudiera escuchar la palabra de Dios para que pudiera ser al fin y al cabo el propósito que le estaba dictando la palabra de Dios. Y también por último vemos que la palabra de Dios es como miel. La miel es para sanidad. No quiero que tú te quedes con la imagen de que solamente es fuego y martillo, sino que también tú puedas ver que hay momentos de sanidad, y en esos momentos la palabra de Dios es como miel. La palabra de Dios se saluda a nosotros, es decir, trae sanidad a nuestro espíritu y a nuestra vida. En esos momentos dolorosos y difíciles, cuando sentimos desmayar, cuando sentimos que ya no podemos más, cuando la situación que tenemos enfrente de nosotros presenta ser más dificultosa, aún más abrumadora de lo que nosotros pensábamos, la palabra de Dios viene a ser esa miel que trae sanidad, esa miel que trae de sí una manera de restaurar aquello que habíamos perdido. Habíamos perdido nosotros la esperanza, habíamos perdido nosotros la fe, y la palabra de Dios viene a traer eso, a restaurarlo para que nosotros podamos seguir adelante, luchando y pudiendo obtener el objetivo y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Vemos también el poder de la palabra. Esto es muy importante y lo hemos referido mucho a través del principio, y lo vamos a seguir refiriendo a través de esta clase y hasta el final. La palabra de Dios tiene poder intrínseco. Esa es quizás una palabra que has escuchado o quizás no. Es decir, lleva su poder en sí misma. Esto es porque es la voz de Dios. Déjame te lo explico un poquito rápido, quizás tú tendrás tiempo ahí en tu casa de revisarlo. Pero lo que significa intrínseco es de que no ocupa ser dictada por alguien famoso o por alguien poderoso para que en sí pueda tener poder. La palabra de Dios tú mismo la puedes decir, la puedes proclamar en tu vida, y tú quizás puedes decir: yo soy nadie, yo no soy alguien importante, no soy alguien que tiene muchos seguidores en redes sociales. Pero tan poderosa es la palabra de Dios que aún en tu persona, clamando esa palabra sobre alguna necesidad o declarando la palabra o las verdades que Dios ha puesto en su palabra, son hechas realidad, son traídas a un momento de verdad donde son activadas. Porque así es la palabra de Dios, es la misma voz de Dios a través de la Biblia, a través de lo que son los 66 libros. Cuando nosotros vemos, esa palabra tiene poder sin que tú tengas que hacer nada, sin que tú tengas que ponerle algún tipo de arropamiento a la palabra, o que sea dicha por alguien muy famoso. La palabra ya tiene poder por sí sola. ¿Cuáles son algunos canales importantes por los cuales Dios ha hablado a los hombres? Esto lo vamos a ver otra vez, como les he dicho, muy rápido. Si usted desea, hay ejemplos, hay versículos más a fondo, más a detalle acerca de estos canales, pero podemos ver
hay 6 maneras o 6 canales que podemos ver que son sencillos y simples. El primero, su palabra en la creación. Podemos ver ahí que esta es una manera en que Dios usa como un canal acerca de cómo ha hablado hacia el hombre a través de la creación. Su palabra por la profecía. Cuando viene un profeta y hay palabra y es mandado por Dios, él a través del profeta da una profecía que sabemos que se va a cumplir al tiempo debido y que sabemos que es una verdad que viene directamente de Dios. Su palabra en Jesús es el ejemplo más sencillo, es el ejemplo más famoso. Vimos que a través de Jesús podíamos ver la palabra de Dios, las características de quién Dios era, fueron dichas a nosotros por la boca de Jesús y a través de sus acciones de qué era la palabra de Dios, de qué era su carácter, de cuál era su corazón, cuál era el objetivo. Todo eso lo podemos ver a través de la vida de Jesús. Número 4. Su palabra por la predicación. De esta misma manera, así como yo ahorita comparto contigo una clase, si tú asistes a una congregación donde escuchas la palabra de Dios, esa es una manera que Dios está usando para hablarte, un canal que Dios está usando para poder comunicarse contigo y para poder compartir su palabra. Aquel que predica, aquel que le ha sido dado ese don, aquel que Dios le ha dado esa oportunidad, Dios en ese momento le está dando la oportunidad que sea un vocero, que sea un instrumento, que vaya y comparta las verdades que Dios dice en su palabra y que sea compuesta por una prédica, por un mensaje, por una enseñanza, sea evangelístico, sea profético, apostólico. Cuando viene esa verdad de Dios a través del vocero, ese es un canal que Dios está usando. Está usando ese instrumento para poder compartir con nosotros lo que Él tiene. El número 5 también es un ejemplo muy simple, muy sencillo y muy famoso. Su palabra por el Espíritu Santo. Es decir, cuando viene el Espíritu Santo hay una manifestación y lo podemos ver a través de su palabra, los ejemplos, pero hay una manifestación del Espíritu Santo hacia tu vida, hacia tu espíritu primeramente, que habla. Ese es un canal que Dios tiene para hablar sus verdades hacia ti, para recordarte en los momentos difíciles o en los momentos alegres de qué es lo que Él quiere para ti, cómo es que Él te mira a ti y de qué manera tú puedes seguir y tú puedes llevar a cabo el objetivo, el propósito por el cual Él te ha creado. Y el último canal que estaremos viendo es su palabra en las Escrituras. Este es el canal más importante también. De una manera yo quiero que lo veamos porque su palabra en las Escrituras es muy importante que veamos que de todos los demás canales que hay, todos los demás canales van a llevar a su palabra, a las Escrituras. Todas las otras maneras que nosotros vemos que Dios habla en nuestras vidas nos llevan a las Escrituras. Déjame te digo, la profecía, por ejemplo, puede traer una conexión inmediata a alguna escritura o puede traer una guía directa de cómo podemos cumplir la escritura, pero en ningún momento puede ser confundida como una nueva creencia o doctrina. Esa profecía simplemente viene a que nosotros regresemos a las Escrituras para confirmar, para validar lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios ya ha dicho a través de lo que fue escrito en esos 66 libros que son compuestos y son llamados la Biblia, la Santa Biblia. También cuando el Espíritu Santo viene y nos llama, cuando alguien predica, cuando alguien está dando algún tipo de profecía, todas esas maneras, todo eso que nosotros podemos ver, podemos escuchar, podemos experimentar, es para que nosotros regresemos a sus Escrituras y podamos de esa manera conocer quién es Él, saber qué es su carácter, saber cómo Él nos ha amado, qué es lo que Él ha preparado, cómo es de que nosotros también podamos relacionarnos hacia aquellos seres que en un momento vivieron y formaron parte de las Escrituras para ser ejemplos a nuestras vidas de cómo nosotros también podemos llevar a cabo una vida santa, una vida dedicada a Dios y saber que en todo momento Él ha preparado el camino para que nosotros podamos seguirlo, para que nosotros podamos conocerle. Todo eso es porque regresa
a la palabra de Dios para que nosotros podamos verlo. ¿Qué es la función de las Escrituras? Yo lo he hablado ahorita, pero vamos a verlo simplemente en 5 puntos. El primero es un foco. Jesús es ese foco definido para nuestras vidas. Él es el ejemplo estelar, el ejemplo perfecto a seguir de qué nos habla las Escrituras. Las Escrituras vienen y cuando tú miras las Escrituras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todo viene a un punto, a convergirse en un punto clave que es Jesús. Él es la razón, Él es el porqué de todas las Escrituras. Y nosotros podemos ver eso a través de la vida de Jesús. Carácter. También en las Escrituras podemos ver el corazón de Dios por el historial bíblico de sus relaciones con los hombres. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tú puedes ver que cada siervo, cada persona que tuvo algún tipo de interacción con Jesús o con Dios mismo, viene relatado ahí en la Biblia. ¿Para qué? Para que sirva de ejemplo y para que tú puedas ver cómo es el carácter de Dios, cómo es la relación de Dios, cómo Dios se lleva y se demuestra de sí mismo hacia aquella persona en la que en ese momento estuvo lidiando, estuvo compartiendo, estuvo relacionándose. 3. Definición. La Biblia es, en especial en el Nuevo Testamento, afirma principios prácticos para vivir y que puedan ser aplicados en casi cualquier situación o contexto. Por eso es que el día de hoy, cuando nosotros decimos, Dios, necesito tu ayuda, es importante que nosotros podamos acudir a las Escrituras para entender que no importa qué problema, no importa qué situación, Dios tiene una respuesta para que tú puedas ser guiado, para que puedas llevar el éxito, para que puedas vencer si es una dificultad, si es algún tipo de ataque que está recibiendo a tu persona o a tu familia, y puedas tú de una manera no solamente pasar la prueba, pero salir de una manera donde tú exaltes a Dios y la gente pueda reconocer quién Él es en tu vida. Claridad. La claridad es el portal al entendimiento. La palabra de Dios, las Escrituras traen claridad a nuestra vida, aún en momentos donde nosotros quizás no sepamos exactamente lo que dice tal versículo. La Biblia en sí se explica así sola. Cuando tú estudias y ves los contextos y entiendes la historia, la explicación se va a dar en otro versículo, o viendo otra historia, o viendo otra parábola, vas a poder entender quizás un momento o un espacio de la Biblia que no hayas entendido anteriormente. Y el quinto punto aquí es el discernimiento. Llegaremos a ser sabios en discernimiento si vivimos en las Escrituras, que son sabiduría pura. Y en esto es importante que entendamos que cuando vemos el discernimiento, la palabra de Dios es sabiduría, lo cual quiere decir que hay circunstancias las cuales tú nunca has atravesado, tú no tienes una experiencia en cual tú recurrir, pero sí tienes la palabra de Dios, que es sabiduría, que es respuesta a aquello que nunca has enfrentado, para que lo puedas hacer de una manera exitosa. Por último, quiero cubrir lo que es vivir en la palabra. Y con esto vamos a cerrar, pero es muy importante que nosotros entendamos que la obediencia a la palabra de Dios es la clave del crecimiento y provecho, así como el principio más importante de la vida de la fe. Cuando vemos aquí, hay que mirar atentamente. ¿Qué significa esto? Hay que tener una actitud de determinación. Hay que tener una actitud de fe y hay que tener una actitud de sinceridad. Todo esto es referente hacia la palabra. Es cómo vas a vivir en la palabra. Cómo vas a no solamente leer y poder entender y poder atesorarlo, sino cómo lo vas a poder aplicar a tu vida. Aquí es donde pasamos a lo que es el seguir haciendo. ¿Qué tienes que seguir haciendo? Tienes que poder confesar la palabra de Dios, confesarla en tu vida, que se cree y se haga un hábito de tú confesar esa palabra para también tú poder hacerlo una realidad. Tienes que seguir estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué el estudio? El estudio es para que no seas engañado cuando venga alguna doctrina falsa, cuando venga alguien que quiere meter un poco de mentira en mucha verdad. Aun cuando vemos nosotros que puede ser una verdad del 99%, el 1% echa
a perder todo lo demás. Y si tú estudias la palabra de Dios, estarás alerta, estarás tú en una manera activa de tu fe y sabrás en ese momento cuando tienes que tú poner un fin a esa persona o esa doctrina que quiere meterse en tu vida o en tu iglesia, en tu congregación. También tienes que poder aplicar la palabra de Dios. No solamente va a ser suficiente que tú estudies, que tú conozcas, que tú puedas memorizar, aún hablar la palabra de Dios, sino tienes que poder aplicarla. Los principios que trae la palabra de Dios son verdad para ti y tú tienes que poder aplicar esa verdad en tu vida cotidiana. Es decir, día a día tienes que poder tú vivir lo que dice la palabra de Dios. Y también tienes que poder compartir la palabra de Dios. En el compartir también llevas tú un crecimiento. Eres no solamente expuesto a esas oportunidades de compartir la palabra de Dios, pero también expones a otros a que ellos también conozcan esta verdad, a que ellos también puedan formar parte del reino de Dios, a que ellos también puedan tener la oportunidad de aceptar a Dios si no le han conocido, y que ellos también puedan seguir esta vida que tú llevas a cabo en estudiar, en hablar, en vivir la palabra de Dios. Y el ser bienaventurado significa que tendrás alimento que te lleva a la madurez. Tendrás sabiduría que va a llevar al discernimiento. Y aquí también vas a tener crecimiento en el conocimiento de Dios. Es decir, vas a conocer su voluntad, sus caminos, la obra y su palabra misma. Y por último, tendrás provecho en tu ministerio. No importa qué ministerio tú lleves a cabo. El tú conocer la palabra de Dios te llevará a conocer cuál es el corazón de Dios y cómo se va a mover a través del ministerio que tú estás llevando a cabo, para que siempre, en todo momento, tú no pierdas de vista que el objetivo mayor siempre va a ser el poder satisfacer y cumplir el propósito de Dios en tu vida, a través de algún ministerio, a través de algún trabajo cotidiano que tú lleves a cabo, de tu carrera escolar o algún tipo de talento o don que Él te ha dado. Todo eso tú lo vas a poder cumplir cuando tengas el conocimiento arduo, estrecho y detalladamente de la palabra de Dios hacia tu vida. Te doy gracias por estar conmigo en este día y nuevamente espero que puedas tú ser parte de estas clases y viendo este libro que te va a llevar de mucha bendición y te va a beneficiar no solamente hoy, pero sino también el día de mañana. Gracias y bendiciones.